Celebramos en toda la iglesia la solemnidad de Pentecostés. Con ella terminamos el ciclo pascual. ¿Qué significado tiene para nosotros los creyentes Pentecostés? Para conocer un poco el significado de Pentecostés tenemos que tener en cuenta dos hechos que ya están presentes en el Antiguo Testamento. Ya Pentecostés en el Antiguo Testamento conmemoraba el hecho del encuentro entre Moisés y Dios en el monte Sinaí. Ahí se había dado la primera ley, la ley de Moisés, la Torá. Pues bien, Pentecostés celebraba eso, ese encuentro entre Moisés y Dios, el don de la ley de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel. En Pentecostés del Nuevo Testamento celebramos, sí, también esto, pero hay una nueva ley, la ley del Espíritu Santo, que ya no está inscrita en tablas de roca, sino, ante todo, en nuestros corazones. A través del bautismo, el Espíritu Santo nos hace hijos e inscribe en lo más hondo de nuestro ser la ley de Dios, que no es otra cosa que la ley del amor, la ley de la verdad, de la bondad que procede del Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento también tenía otro significado importante, y era también esta fiesta llamada de Pentecostés la fiesta de las 7 semanas o de las tiendas, en donde se agradecía a Dios los frutos de las cosechas. Pues bien, Pentecostés en el Nuevo Testamento también va a tener esa referencia a darle gracias a Dios por los frutos, pero ya no de las cosechas de la tierra, sino de la cosecha que puede dar el Espíritu de Dios en nuestros propios espíritus. Son los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que celebramos. De modo pues que, si bien es cierto, guardamos algunos rasgos del Pentecostés del Antiguo Testamento, este ha sido profundizado, renovado, y al mismo tiempo el Pentecostés que ahora celebramos tiene un significado más hondo, más profundo para nosotros los cristianos. Así, por ejemplo, la Iglesia nos invita a leer hoy el texto de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11 como primera lectura de esta liturgia de la palabra. Ahí se nos narra la efusión del Espíritu Santo en la originante comunidad cristiana, en la comunidad apostólica. Los apóstoles en unión con María esperaban el Pentecostés y este se va a derramar en Jerusalén. Muchos habían subido a Jerusalén porque se celebraba, como ya hemos dicho, la fiesta de las tiendas o el antiguo Pentecostés. Pero ahora estamos ante este hecho que va renovando todo, porque en Cristo se hacen nuevas todas las cosas y también todas las fiestas del Antiguo Testamento van tomando un nuevo significado. Así como la Pascua había tomado ya un nuevo significado, ahora la fiesta de las tiendas también va a tomar un nuevo significado. El antiguo Pentecostés se transforma en un nuevo Pentecostés con la efusión del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia. Ya en Génesis capítulo 11, cuando se nos narraba la historia de la Torre de Babel, se nos hablaba de 3 grandes problemas de toda comunidad y concretamente de la comunidad llamada Pueblo de Dios. En la Torre de Babel lo que abunda es la confusión. Esta confusión en el lenguaje no solamente se da en el lenguaje, sino también en la convivencia entre las personas. Esto va a provocar división y a su vez la división va a provocar la separación. Donde hay confusión hay división y donde hay división hay también separación. Contrario a esto es lo que nos narra ahora el texto de Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 11. Aquí no hay confusión, más bien lo que hay es comunicación, hay entendimiento, hay claridad. Todos entienden lo que los apóstoles dicen. Hay un entendimiento y a partir de este entendimiento que despeja toda confusión, en lugar de división hay unión y en lugar de separación hay comunión. Koinonía, dirán los textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el camino de la comunión se origina a través de la gracia y la efusión del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo hay claridad, no confusión. Esta claridad o entendimiento provoca unión y la unión provoca comunión. En esta solemnidad de Pentecostés se nos invita en primer lugar a orar
para que el Espíritu Santo se derrame de nuevo en la iglesia y para que despeje todo tipo de confusión. Como vemos en algunos ambientes actuales de la iglesia, hay mucha confusión. La doctrina a veces pareciera que no está clara. La doctrina pareciera que se olvida o se desecha. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y la verdad, nos dijo Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 32, es la que nos hace verdaderamente libres. En la confusión somos presa de las manipulaciones que vienen dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Es decir, de las ideologías, de las maneras mundanas de pensar y de concebir a Dios o de proceder según nosotros y según nuestros deseos o como el mundo quiere que procedamos. Y cuando eso ocurre, hay confusión. Y en toda confusión siempre termina habiendo división y a la larga, como hemos dicho, separación. Por eso, al celebrar la solemnidad de Pentecostés, invocamos en primer lugar al Santo Espíritu para que de Él venga el entendimiento, la claridad en la verdad. Y de esta claridad en la verdad podamos también nosotros vivir una auténtica unión que brota de esta verdad, que brota del Espíritu Santo, para a su vez permanecer en una auténtica comunión eclesial, en una auténtica comunión humana. Pero en segundo lugar, no solamente hemos de pedir al Espíritu Santo, también nosotros debemos de buscar poner las herramientas humanas que podemos poner, como son nuestra disponibilidad al Espíritu, el dejarnos guiar no por nuestros deseos o por nuestras meras ideas o por lo que sociológicamente se diga más en nuestro mundo, sino aquello que es la verdad que procede del Evangelio. Por eso hemos de buscar formar nuestra conciencia y nuestro entendimiento, y al mismo tiempo orar para saber tener el espíritu del discernimiento espiritual, de manera que podamos comprender lo que procede realmente del Espíritu y rechazar aquello que no procede del Espíritu. Solo así entonces la iglesia se edificará verdaderamente en una comunidad, con una comunión auténtica, porque se basa en la unidad que procede del Espíritu de la verdad. No puede haber verdadera comunión sin unión, pero no puede haber verdadera unidad sin verdad. En las meras opiniones se hace difícil la comunión. Por eso es que contemplamos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11, que a pesar de que eran distintas las lenguas, es decir, distintos los modos, las formas de concebir, las cosmovisiones que podían haber en ese momento, todos terminan en un punto de encuentro, es decir, en la verdad que predican los apóstoles, en el mensaje verdadero que se proclama. Pero para esto, como hemos dicho, necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Y para ello escuchamos el texto de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 3, que hoy la liturgia de la palabra nos presenta como segunda lectura en la solemnidad de Pentecostés. En este texto se nos afirma una gran verdad espiritual. Hermanos, dice el apóstol, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este texto es muy parecido a otros que Jesús también había proclamado. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Similar idea encontramos en el texto de la carta a los Romanos, cuando San Pablo dice que nadie puede llamar Padre a Dios si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. De nuevo, esta idea se remarca ahora en el texto de la segunda lectura. El texto de la segunda lectura nos indica que sin la gracia del Espíritu Santo no podemos reconocer a Dios. No podemos tampoco reconocer a su enviado, a Jesucristo, y proclamarlo como el único Salvador. De modo pues que cada uno de nosotros estamos llamados a invocar al Espíritu para que sea Él el que nos haga conocer a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, que sea Él el que nos guíe también a conocer al Dios verdadero, para que nos despojemos de esas falsas concepciones de Dios que muchas veces los seres humanos nos vamos creando. Incluso nosotros los cristianos podemos tener unas falsas concepciones de Dios y de lo que Él realmente quiere para nosotros, lo que realmente Él pide en nosotros. Por eso necesitamos
invocar al Espíritu, porque solo a través de Él y por Él y en Él podemos llegar a proclamar a Jesucristo como Señor. Jesús va a dar el soplo del Espíritu y con Él también le va a decir a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Con el Espíritu se inaugura pues la nueva creación. La nueva creación se inaugura a través de la misericordia de Dios, del perdón de los pecados, que reestructura lo más hondo del corazón del ser humano. Como bien sabemos, el pecado es lo que más daña al ser humano. Cualquier daño, cualquier mal siempre tienen en su raíz al pecado. Solo el Espíritu Santo es el único capaz de renovar y de limpiar todos los estragos que pueda hacer el pecado en el alma del creyente. No hemos de olvidar que este Espíritu viene en el momento más difícil. Los apóstoles, en el texto del Evangelio de esta solemnidad, indica que estaban encerrados por miedo a los judíos. Los discípulos están atravesando una crisis, están atravesando una situación muy complicada. Sin embargo, es ahí donde Jesús fortalece, y fortalece dando el soplo del Espíritu. Con esto se nos manifiesta que por muy difícil y por muy adversa que sea la hora que la iglesia siempre va a estar atravesando a lo largo de la historia, la fuerza del Espíritu siempre puede venir a nosotros. Hoy pues pedimos a este Santo Espíritu que renueve nuestra iglesia, que nos haga salir de todo tipo de confusión, división y falta de comunión que pueda haber en los diversos estratos de nuestra madre, la iglesia, que por la debilidad humana y el pecado original sigue y seguirá afectándonos. Pero no olvidemos, invoquemos al Espíritu Santo, relacionémonos con Él y confiémonos y abandonémonos en Él.